Gracias. ¿Cómo están? Pues me toca con mucho orgullo y agradecimiento abrir este evento acompañado de speakers muy interesantes. Estoy seguro que se dará un día increíble y quiero empezar hablando del futuro del consumo, pero para hablar del futuro del consumo tenemos que empezar hablando de qué nos hace diferentes a los seres humanos, porque al final tiene todo que ver con cómo consumimos. Tenemos que partir de mucho más atrás. Los seres humanos somos la única especie capaz de inventar una realidad diferente a la realidad que vivimos. Es decir, podemos imaginar un mundo distinto al mundo en el que nos encontramos y no solo lo podemos imaginar, sino que lo podemos crear. Y esto sucede con un proceso que es realmente propio de nuestra especie y es súper interesante y lo vemos poco. Y es bien importante recordar que tenemos esa capacidad. Empieza todo cuando imaginamos. Observamos y decimos, por ejemplo, ¿no sería increíble poder volar? Imagínense qué increíble que las ideas empiezan así, en la observación y en la imaginación de una posibilidad que hoy no es parte de nuestra realidad. Y una vez que imaginamos algo, sigue un momento importantísimo en la creación de una realidad diferente, que es contar las historias de cómo eso podría suceder. La ficción y la narración juega un papel importantísimo en la transformación de nuestra realidad, porque empieza a proponer, aunque sea desde la fantasía y desde una perspectiva que no está intentando ser real, cómo esto podría ser posible. Y así, a través de los cuentos, mitos, leyendas, novelas, narraciones, canciones, películas, series, empezamos a construir la idea de algo que puede llegar a ser posible en un momento. Y es esta la inspiración que sirve para que algunos empiecen a intentarlo. En el caso de volar, por ejemplo, fue Abbas Firnaz, que a los 70 años, lo digo con mucho respeto, decidió construir un ala delta, o algo parecido a lo que hoy conocemos como una ala delta, y fue el primer ser humano en la historia que logró volar por unos segundos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque lo logró tal vez por 15 segundos y además se rompió la pierna. ¿Pero por qué es tan importante que esto suceda? Porque entonces muchos lo empiezan a intentar. Si alguien lo logra, al menos por unos segundos, muchos lo empiezan a intentar y empieza una carrera para transformar las 20,000 maneras en la que podemos mejorar el diseño que Abbas Firnaz trajo al mundo para lograr volar y para lograr que todos volemos. Y de pronto llegamos al punto donde eso que empezó en la observación, en la imaginación y en la pregunta, ¿no sería increíble poder volar?, se transforma en un producto que es accesible para todas las personas que lo puedan pagar en el mundo. Y en 1918, el primer vuelo comercial despegó. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les estoy contando esta historia? Porque solamente para que tengan una idea, desde la primera vez que alguien logró volar, es decir, que Abbas Firnaz voló por unos segundos, hasta la primera vez que despegó un avión en un vuelo comercial donde cualquier persona podía comprar un boleto y vivir la experiencia de volar, pasaron más o menos 1000 años. Ahora, ¿qué está haciendo la tecnología? Desde la primera vez que un auto logró manejarse solo, un vehículo autónomo creado por la Universidad de Stanford que ganó el X Prize en 2008, hasta la primera vez que se vendió un vehículo que tiene la capacidad de autonomía en un porcentaje importante, que además va avanzando, que se va actualizando con el software, pasaron apenas 9 años. Es decir, ese proceso entre la primera vez que alguien logra algo hasta que se vuelve un producto que duraba 1000, ahora se puede llevar a cabo en 9 años en una idea ciertamente disruptiva. Evidentemente a los coches autónomos les falta mucho, hay muchas regulaciones, pero ya existe un producto, obviamente muy caro, con el que podemos acceder, igual que fueron los vuelos comerciales al principio. Había mucho que mejorar, pero son parte de nuestra realidad. Lo que hace muy poco era apenas una idea en la ficción. Y en los siguientes años se va a volver un producto accesible para muchos.
Entonces, con esta tendencia, tenemos que empezar a pensar cómo van a cambiar nuestras vidas en las siguientes décadas en distintos aspectos. ¿Por qué? Porque si contestamos la pregunta de cómo van a cambiar nuestras vidas, nos podemos imaginar cómo va a cambiar la forma en la que consumimos, lo que consumimos, cuándo lo consumimos y por qué lo consumimos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a hablar del futuro del transporte, ¿no? Es obvio que las necesidades de transportación están cambiando. La pandemia fue un acelerador. De pronto todos nos encontramos en videoconferencias, hasta los que queríamos seguir trabajando en el mundo físico, tuvimos que adaptarnos, muchos además acompañando a nuestros hijos a educarse de esta forma. Y sin duda eso cambió la forma y las necesidades de transportación. Obviamente hoy estamos regresando, lo cual me da mucho gusto poder tenerlos aquí. No saben la gran diferencia que es dar una conferencia presencial a darla en Zoom y no poder ver a la gente con la que estás hablando. Estoy muy agradecido de estar aquí, pero no podemos negar, como lo acaba de decir el doctor, que esta realidad cambió y que nuestra vida ya es híbrida y que todos estamos ya combinando el mundo real con el mundo virtual, ¿ok? Y eso, sin duda, transforma la manera y las necesidades de transportación. Después existe otro problema que todos sabemos, que es cómo la transportación es parte de la problemática de la contaminación en las zonas urbanas y cómo estamos trabajando a través de miles de tecnologías para transformar esto, y eso está muy bien. Pero para hablar del futuro de la transportación, tenemos que ir un poquito más allá. Es evidente que los vehículos serán autónomos, es evidente que los vehículos serán eléctricos, hay cosas que resolver, pero vamos en esa dirección. Pero ¿qué va más allá? ¿Cómo nos vamos a relacionar los seres humanos con la necesidad de transportarnos y con la nueva oferta de vehículos que van a cambiar esa forma de transportarnos, ¿no? Evidentemente, el cambio más radical en el mundo de la transportación vendrá por la construcción de una red, un sistema operativo que conecte a todos los vehículos privados y comerciales en una misma red accesible a través de nuestros teléfonos móviles. Si todo está conectado en una red, entonces podemos utilizar un sinfín de distintos vehículos para transportarnos de un lugar a otro. ¿Cómo se puede llegar a ver esto? Vamos a hablar un poquito del futuro en unos 20 años, ¿no? Hoy, solo para que sepan, hay una compañía en Inglaterra que está ya construyendo distintos hubs de transportación en el que puedan convivir distintos tipos de vehículos, como les voy a enseñar aquí. Entonces, a mí me gusta contar esto con la historia de mi hija, que hoy tiene 10 años, pensando en 15 años que tenga 25. A ella le gusta vivir en el campo. Posiblemente decida vivir en el campo, pero tenga que venir a la ciudad a trabajar todos los días. Entonces, va a entrar a su teléfono y el teléfono le va a decir una ruta, así como hoy entramos a Uber, por ejemplo, para transportarse del punto A al punto B, con distintos precios y distintos tiempos, y evidentemente vamos a tener acceso a distintos tipos de vehículos que nos van a ayudar a recorrer distancias mucho más largas que las que podemos recorrer hoy de manera mucho más efectiva, ¿no? Entonces imagínense que sale del campo, se sube a un dron, llega a un hub como el que vieron, o toma un Hyperloop. Este es el Hyperloop de Virgin, ni siquiera es el de Elon Musk. El Hyperloop es un vehículo que es una cápsula que va en un túnel con magnetismo y que puede recorrer distancias a 900 kilómetros por hora. Entonces, posiblemente en una hora podría estar llegando a la ciudad, viviendo a 900 kilómetros de distancia. Esa es una realidad que vamos a vivir en los siguientes años. Y eso significa cambios importantísimos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a consumir distinto y vamos a vivir distinto y nos vamos a relacionar distinto con personas y vamos a trabajar distinto cuando podamos recorrer en un día cualquiera distancias de 900 kilómetros, como parte de las opciones de cualquier persona conectada a esta red. ¿Y eso qué significa en otras categorías? Hablemos un poco del tema que nos trae hoy aquí para sentar las bases, y a partir de ahí vamos a hablar de otros cambios disruptivos que van a transformar la forma en la que consumimos. ¿Qué pasa con el futuro del consumo? Siempre imaginamos el mundo del consumo con un estereotipo, ¿no? El ir de compras. Y la realidad es que está cambiando enormemente.
Está cambiando enormemente, obviamente, por el e-commerce, del cual ya todos formamos parte y consumimos, pero por cosas, tal vez detalles, que se nos están yendo y que son muy, muy importantes. Hoy estamos consumiendo mucho más alrededor del contenido y de las experiencias y de las relaciones. Por eso todos los sitios de redes sociales están avanzando hacia volverse marketplaces donde consumimos productos, porque cada vez necesitamos más una relación con el contenido y con la validación social para definir qué consumimos, y hay muchos avances al respecto. Por ejemplo, les cuento esta tendencia del live streaming commerce. El live streaming commerce es comercio en vivo, evidentemente, a través de plataformas de redes sociales. Nació en China, en el Día del Soltero. El Día del Soltero en China, solo para que lo sepan, es como el Black Friday en Estados Unidos. Así se llama, el Día del Soltero. Y entonces en el Día del Soltero empezaron a hacer transmisiones que son una especie de infomerciales, para irnos unos años atrás, pero traídos a las redes sociales y con influencers. En el Día del Soltero se han vendido billones de dólares en China a través del live streaming commerce, que son transmisiones que no paran, en donde todo lo que ves está a la venta. Absolutamente todo lo que ves está a la venta. Esta categoría está creciendo de manera muy, muy importante. Vale nada más y nada menos que 90 billones de dólares actualmente. Y en Estados Unidos está iniciando, en Latinoamérica está iniciando. Y bueno, es tan importante como para traer a ese nivel de influencer. Ahí ven a la Kardashian, que se la llevaron a China para el Día del Soltero, para hacer un live streaming commerce, ¿no? Este tipo de cosas está cambiando la forma en la que consumimos y cómo decidimos qué compramos y cuándo lo compramos. Pero obviamente el cambio va mucho más allá. Tiene que ver también con qué tan rápido o eficientemente podemos acceder a los productos que consumimos. Por ejemplo, Amazon está haciendo pruebas y ya tiene permiso en algunos estados en Estados Unidos para hacer entregas a través de drones, que es una cosa que veníamos hablando mucho tiempo, casi de la ficción, y algunos experimentos ya está sucediendo, pero además esta otra compañía que ven aquí con este robot muy simpático, que se llama Postmates, está entregando pedidos de comida, como de Uber y otras aplicaciones, con robots que son autónomos, que ya están circulando en distintas ciudades de California. Entonces, cuando tú pides tu comida, pues llega un robot de Postmates, lo abres con la clave que viene en el celular, sacas tu pedido, lo cierras y se va el robot. Les cuento una anécdota interesante. Por regulación, un vehículo autónomo tiene que estar supervisado por un ser humano, pero el ser humano puede estar donde sea. En Toluca tenemos una planta de telemanejo y supervisión de vehículos autónomos, donde tenemos a cientos de choferes supervisando vehículos que están circulando en las calles de California para esta compañía y para otras que están usando este tipo de tecnologías. ¿Ok? Entonces, evidentemente esto hará que los productos lleguen más rápido y los consumamos con mucho más eficiencia, y hay una carrera por entregar cada vez con más agilidad, ¿no? Ya vimos incluso el Rappi que te llega en 10 minutos. Esa carrera es interminable y las tecnologías van a mejorar cada vez más la posibilidad de consumir y la inmediatez de consumir en el mundo digital y tener en el mundo físico. Pero para imaginarnos el futuro del consumo tenemos que hablar de tecnologías todavía más disruptivas, ¿no? Esta es una impresora 3D. A mí me gusta mucho esta impresora 3D porque funciona con magnetismo. No es como que imprime capa por capa por capa. Esta es una impresora 3D, como pueden ver aquí, que es capaz de construir un objeto partiendo de un líquido a través de magnetismo que va ordenando las moléculas para que se defina la forma que queremos, ¿no? Esta es solo una impresora de muchas que hay. Obviamente tenemos una gran decepción de las impresoras 3D en este momento. Es una tecnología que prometía mucho, que hubo mucho buzz alrededor de esto. Algunos hasta nos compramos una impresora 3D y la tuvimos en casa y se volvió casi para geeks y realmente no logró transformar nuestra vida y se quedó en una cosa que parece más anecdótica. Pero les recuerdo que esta es la tendencia natural de la tecnología. Muchas tecnologías, y recuérdenlo siempre en todas, generan un pico de expectativas. ¿Por qué?
justamente porque cuando empiezan a ser posibles hay muchísima emoción, imaginamos muchas formas en las que la podemos utilizar, pero no ha avanzado suficiente para volverse un producto que todos tengamos en casa. Entonces ese pico de expectativa se vuelve en un gran valle de la decepción. Y desde ahí es que normalmente se generan las soluciones que lo logran poder poner realmente en nuestras casas y volverlo un producto de consumo. Esto va a pasar con las impresoras 3D. Estoy seguro que en los siguientes años todos tendremos impresoras 3D en casa, con las cuales vamos a poder imprimir muchos de los objetos que nos rodean. Entonces, les voy a poner un ejercicio rápido. Imagínense que están en la sala de su casa. ¿Recuerdan la sala de su casa? Ahora imagínense todos los objetos que tienen. Esa no es la sala de mi casa, no soy tan geek. Imagínense todos los objetos que tienen que podrían ser impresos en una impresora 3D. Muebles, platos, tenedores, marcos, todos los adornos, un sinfín de objetos de sus casas que hoy van y compran en una tienda, podrían ser impresos en una impresora 3D, porque las impresoras 3D además pueden imprimir con distintos tipos de fibras. Y esas fibras generan materiales diferentes. Y tienen una ventaja enorme, que es cuando ya no queramos un objeto, imagínense, por ejemplo, que imprimimos un marco de una foto y lo tenemos en nuestra sala. Y ya nos aburrió el marco, porque ahora tenemos esta idea de que hay que cambiar hasta los muebles de la casa una vez cada tanto tiempo, ¿no? Cada vez consumimos más. Entonces decidimos cambiar ese marco. ¿Pero qué creen? Tenemos una impresora 3D, entonces vamos a tirar ese marco en un basurero donde se van a ir a reciclar esas fibras y esas mismas fibras van a regresar a nuestra casa y con estas fibras podremos construir otro objeto. Es decir, podemos seguir con los ciclos de consumo tan acelerados que tenemos, pero utilizando los mismos, reutilizando los mismos materiales que ya utilizamos, lo cual es importantísimo en un mundo donde tenemos los problemas tan importantes que tenemos en términos del medio ambiente, y sin duda estas tecnologías van a ocupar un espacio importante, pero quiero que piensen por un momento esta disrupción solamente de las impresoras 3D, ¿qué significa en términos de tantas industrias que hoy venden estos objetos, importan estos objetos, distribuyen estos objetos? ¿A quién le vamos a comprar el diseño del marco que queremos? Claramente el negocio se va a volver de diseño y de propiedad intelectual. Entonces yo voy a entrar a un sitio donde voy a adquirir la licencia, en realidad, para que mi impresora pueda imprimir ese objeto, la licencia y los planos para imprimirlos, y yo voy a adquirir el derecho, lo voy a imprimir y lo voy a usar. ¿Dónde quedan los miles de metros que tenemos hoy dedicados a la venta de estos productos? La importación, la distribución, la fabricación. Es un cambio importantísimo en muchas industrias si solo esta tecnología logra llegar a nuestras casas. Ahora, los cambios más importantes en el consumo no vienen en el mundo físico, vienen en el mundo virtual. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién de aquí ha comprado algún bien virtual? Nadie. Una persona. Buenísimo. Fíjense, les quiero hacer una apuesta. En los siguientes 5 años, todas las personas que están aquí van a haber comprado por lo menos un activo virtual. Y les voy a contar por qué. Y voy a partir de una historia que suena sin sentido completamente. Esta es una aplicación que se llama Aglet. ¿Ok? Aglet es una aplicación para los amantes de los tenis. En esta aplicación puedes comprar tenis que no existen. Y que si apuntas el teléfono a tus pies, los puedes ver puestos en tus pies. Pero hay una cantidad limitada de tenis que no existen. No hay 1000 tenis que no existen, solo hay 10 pares de tenis que no existen y yo puedo tener unas. Todavía suena raro, ¿no? Todavía no le entraríamos. Bueno, les cuento que en esta aplicación Gucci está vendiendo tenis de $2,900 que no existen y hay gente que los está comprando. ¿Ok? ¿Cómo esto va a pasar de ser una cosa de nicho o de geeks a volverse una tendencia de consumo? ¿Por qué? Porque suena irreal, ¿no? También han oído la historia de los NFTs que se venden por millones de dólares y son 26 píxeles, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, les voy a contar por qué y por qué se empieza a volver interesante.
¿Cuánto de nuestra vida la vivimos a través de una pantalla? A través de cuando posteamos en redes sociales, o hacemos un live a través de Instagram, o tenemos una reunión virtual con nuestro equipo de trabajo. Cada vez que estamos a través de una pantalla, un bien virtual se puede transformar en una apariencia que los demás registran. Entonces les voy a contar esta tecnología. Por ejemplo, este es un filtro de ropa. Cuando reconoce una forma, un logotipo, lo que sea, te permite cambiar el diseño de la ropa que tienes puesta. Hoy es lo que está impreso en la camiseta. Entonces, todas las personas que te ven a través de una pantalla, en un posteo, en una videollamada, pueden ver un diseño diferente al que tu camiseta realmente tiene. Es decir, yo ahorita podría estar con mi camiseta negra y mis pants, y ustedes me podrían estar viendo vestido así. En los siguientes años, próximos 5 años, todas las marcas de moda van a lanzar filtros. Y la ropa virtual va a llegar a nuestras vidas porque todas las interacciones que tenemos en pantalla van a poder ser acompañadas de prendas que los que nos están viendo van a poder ver, aunque nosotros no las estemos usando en la realidad. ¿Ok? Entonces, las pantallas traen los bienes virtuales a la realidad. Ahora imaginemos que esta carrera no termina ahí. Facebook y muchas otras compañías han comprado empresas de realidad virtual y están en una carrera por reducir el tamaño de los aparatos que utilizamos para relacionarnos con la realidad virtual. Hoy, seguramente muchos de ustedes se los han puesto, son unos gogles gigantes que te tapan los ojos y te llevan a un mundo, ¿no? Bueno, en los siguientes años, sin duda, van a volverse lentes, anteojos, como cualquiera de los que tenemos ahorita puestos. Ya existen prototipos para que eso suceda e incluso después se podrán volver lentes de contacto. ¿Por qué esto es importante? Porque eso trae la realidad virtual a volverse una capa sobre la realidad material. Cuando yo traiga estos anteojos, ya no necesito estarte viendo por una pantalla para poder ver la capa virtual superpuesta sobre la realidad material. Cuando todos nos burlamos de Mark Zuckerberg porque está invirtiendo billones y está mandando al caramba su empresa invirtiendo en el metaverso, que hoy sin duda es un lugar donde solo algunos geeks están jugando y desarrollando, realmente el intento no tiene que ver con quedarse ahí. El intento es construir una capa virtual que después superpongamos sobre la realidad material. Y si eso sucede y se masifica, la realidad virtual va a ser mucho más relevante en la construcción de nuestra experiencia en la vida y en la forma en la que vivimos, nos comportamos, sentimos y obviamente consumimos, que la capa física. Imagínense que entramos a un cuarto de un hotel. El cuarto del hotel realmente, en la vida, en la realidad material, en la vida real, es el del lado derecho. Si yo traigo puestos los anteojos, el cuarto del hotel es el del lado izquierdo. La realidad material tenderá a simplificarse, porque la parte de diseño y de experiencia la vamos a llevar a la capa virtual que estamos empezando a superponer sobre la realidad material. ¿Ok? Entonces, eso transforma la forma en la que simple y sencillamente percibimos la realidad. ¿Cuál es la realidad en un mundo donde tú puedes decidir ver algo diferente que yo? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué consumimos virtualmente? ¿Qué tan importante son los bienes virtuales en un mundo donde la capa virtual que superponemos sobre la material realmente es la que determina la experiencia de vida? Hablamos un poquito de otros aspectos de nuestra existencia que se están transformando. ¿Qué pasa con el lenguaje? Esto parece un cambio menor, pero no lo es. Somos la primera generación en la historia de la humanidad que va a poder comunicarse con todos los seres humanos a través de la tecnología. Hoy, además, a través de algo tan sencillo como utilizar un teléfono móvil. Hoy hay miles de aplicaciones que están mejorando día con la inteligencia artificial de traducción simultánea. Entonces yo hoy puedo estar dando esta conferencia en español y en unos años, a través de unos audífonos, ustedes me pueden escuchar en tiempo real con mi voz en cualquier idioma que ustedes elijan. ¿Qué significa que seamos la primera generación
que pueda comunicarse con todos los seres humanos a través de una tecnología accesible para millones y millones de personas. ¿Qué significa en términos de innovación, de negocios, de relaciones, de cultura, de religión, de economía, de política? Hay una transformación profunda sucediendo. Y yo creo que es muy interesante poder ser testigo de esa transformación. Obviamente esto afectará el consumo y la capacidad de muchas empresas de internacionalizar sus operaciones, pero eso va más allá. Hay otra barrera del lenguaje que también se está rompiendo y que posiblemente es más importante que la primera, que es la tecnología está aprendiendo a hablar nuestro idioma. Hasta el día de hoy son pocos los programadores que a través de mucho estudio y práctica logran hablar con la tecnología y a partir de ahí construir todo lo que a través de la tecnología consumimos. Si la tecnología aprende a hablar nuestro idioma, cualquier persona que sepa hablar va a poder programar. Y eso es justamente lo que está empezando a pasar. Esta, por ejemplo, solo para que vean cómo la tecnología está hablando nuestro idioma, es un soneto escrito por una inteligencia artificial que analizó todos los poemas de William Shakespeare, los sonetos de William Shakespeare, y escribió este, que a lo mejor el doctor Madrigal con su inglés nos podría recitar, yo no lo voy a hacer, pero que sin duda, para cualquiera que no sea un experto, te podrían poner como un soneto de Shakespeare y nadie diría, eso no lo escribió Shakespeare, ¿no? Pero como les dije, vamos más allá. Este es GPT-3. GPT-3 es uno de los programas de inteligencia artificial más avanzados del mundo. En su última versión, quiero enseñarles cosas que la gente está haciendo con GPT-3, ¿ok? Esta es la primera, ¿no? Aquí alguien, como ven arriba, dice, quiero que pongas un botón, un botón por cada uno de los colores del arco iris. GPT-3 traduce eso en código y lo programa y construye un sitio que tiene un botón por cada uno de los colores del arco iris. No hubo un programador, hubo una persona que le dio una instrucción verbal a GPT-3 y GPT-3 lo tradujo en código de programación. Es decir, cualquiera de los que estamos aquí lo puede hacer. Ahora, esta es otra tecnología que los invito a jugar con ella. Está disponible en su versión beta en internet, que es una inteligencia artificial que traduce texto a imagen. Y a lo mejor esto suena como poco relevante, porque ustedes dicen, pues si yo entro a Google y busco y me enseña muchas imágenes. No, quiero marcar una diferencia importante. Esta tecnología crea imágenes. No busca imágenes que existen, crea imágenes según lo que tú lo dices. Entonces yo ayer entré, como sabía que iba a dar esta conferencia, a esta página que se llama Dream Studio y le dije, quiero que me crees una imagen de un mundo que está conquistado por los autos, como si la hubiera pintado Escher, el artista, y que además sea realista y esté hecha en high quality. Y esta es la imagen que creó. Pero si le doy refresh, crea otra, y otra, y otra, y otra. La tecnología está aprendiendo a hablar nuestro idioma visual y verbal mejor que nosotros. Y eso tiene implicaciones muy importantes en la vida de todas las personas. Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo? Vamos a atravesar fronteras cada vez un poquito más complejas. ¿Qué pasa con el futuro de nuestro cuerpo? Evidentemente, estamos cambiando la forma en la que nos relacionamos con la salud. Hasta hace unos añitos, cualquier persona normal checaba cientos o miles de veces su WhatsApp o su correo al día, ¿no? Pero nos hacíamos un checo para el año. Y de repente llegó la pandemia, en el mejor de los casos. Y de repente llegó la pandemia y a todos nos empezó a preocupar mucho nuestro estado de salud. Y no solo el nuestro, sino el de la persona que teníamos enfrente. Y entonces hay una explosión de utilización de todos estos devices que nos permiten tener una relación distinta con nuestro cuerpo y nuestra salud, aprender sobre el estado de nuestro cuerpo y empezar a prevenir tener enfermedades. Y eso es una tendencia que explotó en la pandemia, pero que viene desde hace mucho tiempo y que va a continuar. Y obviamente no se va a quedar ahí. Les voy a contar de algunas empresas que me parece que están haciendo cosas interesantes en este camino. Obviamente no al nivel que les contará el doctor Madrigal, que le está desarrollando las grandes tecnologías para curar el cáncer, sino aquellas que van a cambiar nuestro día a día.
pero que pueden cambiar de manera muy profunda nuestra relación con la salud y nuestro cuerpo. Esta es una tecnología que se llama Binah. Binah es una compañía israelí que tiene un software que a través de cualquier cámara de seguridad, cualquier cámara, puede captar los signos vitales de las personas, el nivel de estrés, y empiezan a correlacionar datos para poder determinar probabilidad de enfermedades, por ejemplo, el COVID, por la forma en la que respiras, por la temperatura de tu cuerpo, por n número de distintos datos que pueden captar simplemente a través de la imagen. Es decir, evidentemente vamos a poder hacerlo mejor que con el termómetro y los tapetes que tanto tiempo usamos en las entradas de los centros comerciales, y muy posiblemente la salud va a ser una de las cosas que estemos monitoreando en todos los espacios públicos para poder tomar y prevenir distintas infecciones, pandemias, etcétera, etcétera. Esta es otra empresa que está haciendo algo muy interesante, se llama Sight, y esta es su tecnología más importante, Olo. Esta empresa, no sé si alguno de ustedes escuchó del caso de Theranos, que es un caso muy sonado. Hay un documental en Netflix incluso de una chica porque hizo un fraude enorme de levantar muchos billones de dólares en capital diciendo que podía hacer estudios de sangre con una gota de sangre. Bueno, ellos ya lo lograron y tiene FDA approval. Este aparatito que ven aquí, con una gota de sangre en un cuadrito de vidrio, lo metes a la máquina y en 10 minutos tienes una biometría hemática. ¿Okay? ¿Por qué esto es importante? Obviamente hoy la tecnología no es suficientemente barata para que todos tengamos uno en casa, pero sin duda es suficientemente barata para que nos tomemos análisis de sangre en muchos puntos cercanos a nuestra casa o incluso a nuestra casa todas las semanas. ¿Por qué? Y además de una forma no invasiva. No te tienen que meter una aguja a sacar sangre, que venga una enfermera. Te picas el dedo, lo pones en la plaquita, lo metes a la máquina. ¿Por qué esto es importante? Pues el doctor no me dejará mentir, pero si tuviéramos análisis de sangre de los pacientes que todavía no tienen cáncer durante todas las semanas y pudiéramos tener un dashboard que analizara los datos, pues muy probablemente podríamos determinar con ciertas variables la propensión a desarrollar no solo cáncer, sino muchas otras enfermedades con tiempo para reaccionar. Y eso puede cambiar la forma en la que consumimos, porque si me haces exámenes de sangre 2 o 3 veces a la semana, me haces este dashboard y me dices, come diferente, haz más ejercicio. Pero no solo me dices, sino me conectas a una forma de consumir. El súper, por ejemplo, puede empezar a estar predeterminado en un porcentaje importante por este tipo de tecnologías. El ejercicio, las aseguradoras, cómo se pueden relacionar con estas tecnologías, ¿no? Evidentemente, este Sargus 2 es una prótesis visual que le permite ver de manera artificial a personas que son invidentes. ¿Cómo funciona? Tienes un chip conectado en tu cerebro, que está conectado a una cámara que está en los anteojos. La cámara transmite al chip, el chip transforma eso en señales para tu cerebro y tu cerebro puede ver luz y sombra. Es bastante mejor que no ver. Obviamente no ves como nosotros, pero una persona invidente puede recuperar un porcentaje pequeño de su vista a través de este tipo de prótesis. Este tipo de prótesis van a seguirse desarrollando, no solo esta, sino muchas otras. Y en los siguientes años, posiblemente, haya prótesis no solo para ayudar a las personas que tienen una discapacidad, sino para aumentar las capacidades de las personas normales. Lo que acabo de decir suena raro, pero es posible que en las siguientes generaciones haya la posibilidad de ponernos aditamentos tecnológicos que aumenten nuestras capacidades. Entonces, ¿qué pasa en un mundo donde haya personas con más capacidades que otras? ¿Qué es discapacidad? Una persona normal sin tecnología integrada va a ser una persona con discapacidad en un mundo donde muchos la tengan. ¿Cuál es la distancia que genera de desigualdad? Un mundo donde hay personas con más capacidades que otras. Otra utilización de la tecnología de impresión 3D está en la medicina. Están imprimiendo ya cartílagos y distintos tejidos simples en este momento, pero la promesa es que con el crecimiento de esta tecnología podamos imprimir órganos más complejos, ¿no?
Yo tengo 43 años, me toca el servicio de los 40,000 kilómetros, que me cambien el hígado. ¿Por qué tengo que tener el mismo hígado toda la vida? ¿No? Si a mi coche le cambio las balatas, pues a lo mejor llegamos a ese punto, ¿no? Con este tipo de tecnologías. Entonces, y bueno, posiblemente el cambio más profundo tiene que ver con la capacidad de editar el código genético. Una vez que el código genético se volvió información y lo pudimos guardar cada vez por menos dinero, lo podemos no solamente guardar, sino que lo podemos analizar, y lo podemos no solamente analizar, sino lo que lo podemos modificar. Y esta tecnología, CRISPR-9, básicamente te permite, o les permite a la comunidad médica, editar genes de una manera muy exacta y poder integrar genes o cambiar genes que te predisponen a tener enfermedades, por ejemplo, hereditarias, pero también están jugando con el código genético, ¿no? Por ahí hay un gato en China que brilla en la oscuridad porque le pusieron el gen de la bioluminiscencia que tienen algunos otros seres. O sea, hay unas mascotas comerciándose que ya son resultado de la ingeniería genética, que cada vez es más accesible a través de estas tecnologías a más personas que tienen capacidades extrañas o características extrañas. Suena chistoso, pero es un mundo que éticamente es muy peligroso, ¿no? Y ahora les propongo viajar por un segundo a la frontera más íntima que tenemos. ¿Cuál es el futuro de nuestra mente? Porque como nos sentimos, define la forma en la que vivimos y experimentamos el mundo. Todos aquí tenemos una relación íntima con nuestras emociones. Nuestras emociones significa la intimidad y la relación con la realidad. Si tú cambias la forma en la que una persona se siente, cambias la forma en la que una persona vive mucho más efectivamente que cambiando su entorno, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro de la mente? ¿Cuál es la diferencia entre el cerebro y la mente? Pues yo no sé. Pongo esta pregunta porque todavía no hay nadie que la pueda contestar con toda la certeza. O sea, estas son preguntas que los científicos de nuestra época se están haciendo. No hay certeza absoluta de cuál es la diferencia entre el cerebro y la mente. De hecho, no se sabe cuál depende de cuál. No se sabe si conocemos y usamos todas las capacidades que tiene nuestra mente o nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene 100 billones de neuronas. Imagínense, 100 billones de neuronas con 100 trillones de conexiones. Traduzcan eso a información. Es una cantidad de información absurda. Cada uno de nuestros cerebros. ¿Ok? Ahora, ¿qué está pasando en ese mundo? Hay dos grandes proyectos, uno de la Unión Europea, uno de Estados Unidos, que están trabajando en tratar de crear el mapa, que se llama conectoma, de un cerebro humano. Es decir, ¿cómo es el mapa de todos esos 100 billones de neuronas y esos 100 trillones de conexiones? Porque si hacemos el mapa, igual que lo hicimos con el código genético, podemos almacenar esa información, podemos analizar esa información y podemos modificar esa información. ¿Ok? Obviamente esta es una carrera larguísima y hoy no existe la capacidad de cómputo para contener esa cantidad de información, pero se está desarrollando. Hoy existe ya el conectoma del cerebro de una mosca. Una mosca tiene 8 millones de neuronas con 8 billones de conexiones. Es bastante más pequeño el mapa, el conectoma, que el cerebro de un humano. Pero la tecnología avanza. Solamente con lo que hemos aprendido en las últimas décadas sobre el cerebro humano, a través de tecnologías como el MRI, el electroencefalograma, y estos estudios que se están haciendo, empezamos a entender cuáles son distintas funciones de nuestro cerebro que no conocíamos. Y eso nos permite crear productos que transforman nuestras emociones y que no son drogas, que no tenemos que ingerir, ni legales ni no legales. Estos son ejemplos de productos que están empezando a explorar ese camino, ¿no? Que es la economía de las emociones. El producto de la izquierda es un parche que cuando te lo pones es como si te hubieras tomado 2 Red Bulls, ¿no? ¿Qué hace este parche? Emite una serie de ondas a una zona de tu cerebro y te activa.
sin necesidad de que ingieras nada. ¿Ok? Y el de la derecha es un producto que se llama Muse, que es un asistente de meditación. Yo, por ejemplo, medito todos los días. Y lo que hace Muse es medir el tipo de ondas que está emitiendo tu cerebro para saber si estás en un estado meditativo o no. Y además te da feedback de si estás o no y de cómo logras entrar. Hay personas que es a través de imágenes, a través de música, para lograr emitir las ondas correctas que están asociadas con el estado de meditación. Como este producto, van a surgir cientos en los siguientes años, que producto de las investigaciones van a traer nuevas soluciones para cambiar nuestras emociones y nuestros hábitos. ¿Qué pasa cuando avance la tecnología y conozcamos más sobre nuestra mente y nuestro cerebro? Podremos modificar funciones mucho más profundas, como el sueño, la memoria, el aprendizaje, el dolor, la motivación, el lenguaje. Y aquí sí estamos en un terreno muy, muy interesante, ¿no? Solo para que se imaginen, me gusta contar esta historia. Este es el casco de Dios. Así lo nombraron los investigadores que lo hicieron. Resulta, este casco es el resultado de una investigación de 2 médicos de Estados Unidos. Uno de ellos era un médico de emergencias, ¿no? Estos médicos que llegan cuando una persona está en peligro de morir y te ayudan a revivir y a llevarte en ambulancia al médico. Y se dio cuenta que muchas personas que perdían el pulso o morían por un periodo de tiempo antes de ser revividas, pues, contaban historias muy parecidas sobre la experiencia que habían vivido. Todos decían, me vi desde afuera de mi cuerpo, vi una luz, cada quien, según sus creencias religiosas, muchas veces veían pues, a quien ustedes quieran, ¿no? Y si no eran religiosos, se quedaban en la luz, en los familiares, y luego sentí mucha paz, y después regresé. Y además lo vi a usted, doctor. Usted estaba parado, usted lo reconocían, aunque no lo habían conocido antes, ¿no? Entonces él empezó a entender que esto no era una coincidencia, ¿no? Qué raro que hay tantas personas que me cuentan la misma historia. Y empezó a hacer un análisis de todas las personas que habían vivido un near-death experience. Y se tipificó como una condición médica y empezaron a entender cuáles eran las características que definían esa experiencia a través de una documentación de miles de personas que habían pasado por un proceso parecido. Por otro lado, un doctor del ejército, de la Fuerza Aérea, se daba cuenta que cuando sus pilotos hacían piruetas en el aire y de repente perdían el conocimiento, ¿vieron Top Gun hace poquito? Bueno, ese momento donde se desmaya, eso le sucede a los pilotos y por eso tienen que entrenar mucho. Se dio cuenta que le narraban historias muy parecidas. Los pilotos decían, oye, pues es que yo me salí de mi cuerpo, me vi desde afuera, no sé qué, pero ellos no estaban muriendo, solo habían perdido el conocimiento. Se juntaron y se dieron cuenta que si no irriga sangre en una zona de tu cerebro que está por el temporal derecho, automáticamente se dispara esta experiencia. Y crearon este casco que te provoca vivir una experiencia de near-death experience. Te lo pones, deja de irrigar sangre en el temporal derecho, te sales, ves la luz, todos estos temas. Entonces, ¿por qué esto es importante? Más allá de la historia que les acabo de contar. Porque resulta que el 96% de la gente que vive un near-death experience es más feliz después. ¿Por qué es más feliz? Pues porque no le tiene miedo a la muerte. No está mal saber que morir no está tan terrible, ¿no? Que no es una experiencia tan traumática. Parece ser una experiencia que no está mal. Y entonces crearon este casco, que se llama el casco de Dios. ¿Ok? Eso es una de las muchas historias que vamos a ver, leer o experimentar en los siguientes años a partir del conocimiento de nuestro cerebro y o de nuestra mente. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la conclusión de todo esto que les acabo de contar? ¿Qué tiene que ver esto con cómo vamos a consumir todo? La realidad y la imaginación cada vez están más cerca. La tecnología está cerrando el abismo entre la realidad y la imaginación. Los está acercando de una manera casi peligrosa, porque lo que imaginamos se está convirtiendo en realidad en muy poco tiempo. Somos hiperresponsables de la realidad que estamos viviendo, cada vez más.
¿Ok? Entonces, ¿cómo cambiará la vida? Pues la vida va a cambiar a la velocidad de nuestras ideas en las siguientes décadas. Las ideas que tenemos y que empujemos son las ideas que van a definir hacia dónde vamos. La tecnología es como el genio de Aladino. ¿Ok? Imagínense que a la humanidad, que es Aladino, se le apareció el genio, que es la tecnología. Le hicimos así, salió el genio y lo tenemos aquí. Y el genio nos dice, pidan 3 deseos. Y los seres humanos nos estamos equivocando. Como Aladino, sácame de la cueva. No, ¿cómo? Tienes 3 deseos y pides que te saquen de la cueva. Estamos tan absorbidos por nuestra realidad individual, que estamos perdiendo la oportunidad de trabajar en tecnologías en pro de los seres humanos, de la humanidad, y estamos pidiendo palacios, caballos o que nos saquen de la cueva. Y creo que hay científicos que lo están haciendo diferente y tenemos que ser responsables de pedir los deseos correctos y de trabajar para que la tecnología nos ayude a crear el mundo que queremos tener. Es una pregunta profunda y les agradezco muchísimo por este tiempo.